Bien, pues vamos a dar entonces a continuar con lo que sigue, que es la palabra del Señor. Vamos a continuar con la serie que venimos enseñando. ¿Se acuerda cuál es la serie, mi hermano? ¿Ah? ¿Cómo que no se acuerda? Verdaderamente libres. El tema número 6 que le titulé, libres de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Así que pongan mucha atención, mis hermanos, porque el Señor nos va a hablar. Texto base que yo tomé es 1 Corintios, capítulo 6, verso 18. En lo que usted lo busca, pues yo le voy a dar una introducción. Miren, mis hermanos, hablar de la inmoralidad sexual se requiere al menos, para poder hablar y tocar ese tema, se requiere al menos 3 temas. O es más, hasta una serie podría llevarse completa para enseñar acerca de este tema, para tratar y abarcar de una manera completa este tema, que es la inmoralidad sexual. La sexualidad, mis hermanos, es un diseño de Dios. Solo Él puede definir los parámetros para su uso, solamente Él. La Biblia, mis hermanos, es clara en cuanto al sexo, porque fue creado para ser disfrutado entre un hombre y una mujer que están en un pacto matrimonial hasta que uno de ellos muera. Eso dice la palabra en Mateo 19:6. La sexualidad, mis hermanos, es el sagrado regalo de bodas de Dios a los seres humanos. Todos los que están casados aquí, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Es algo sagrado, ¿verdad? Es un regalo de bodas que Dios nos dio. Y cualquier expresión, mis hermanos, de la misma, fuera de esos parámetros, constituye un abuso del don de Dios, mis hermanos. Y el abuso es el uso de personas o de cosas de maneras que no fueron diseñadas para ser usadas. Y la Biblia, mis hermanos, llama a estos abusos, le llama pecado. El adulterio, mis hermanos, el sexo prematrimonial, es decir, antes del matrimonio, la pornografía y las relaciones homosexuales están fuera del diseño de Dios, mis hermanos. Y esto los convierte en pecado. ¿Sí? Yo le hago una pregunta. No sé usted si se ha preguntado, ¿qué es la inmoralidad sexual? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es la palabra porneia. ¿Le suena? Esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Eso significa esta palabra porneia, ¿sí? Significa una renuncia a la pureza sexual y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿sí? La inmoralidad sexual. Y de esta palabra griega, mis hermanos, la palabra porneia, obtenemos la palabra en español pornografía, ¿sí? Que proviene del concepto de vender. Eso proviene de este concepto de vender. Y la inmoralidad sexual, mis hermanos, es la venta de la pureza sexual e implica, mis hermanos, cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial. ¿Sí? Bíblicamente está definida, ¿verdad? En Mateo 19:4 encontramos que Jesús les dijo, ¿no han leído? ¿Verdad? Les dijo Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y luego dijo Jesús, ¿verdad? Dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que las matemáticas, mis hermanos, del Señor son diferentes a las matemáticas del mundo. 1 más 1, ¿cuántos son? 1 más 1 en las matemáticas de Dios es 1, mis hermanos. 1 más 1, 1. ¿Sí me entendió? La conexión, mis hermanos, entre la inmoralidad sexual y la idolatría se entiende mejor en el contexto que sigue. 1 Corintios 6:18, por favor. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y vea lo que dice Primera Carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio
cuerpo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te haces presente. Yo te ruego, Señor, que podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento, que esta palabra pueda llegar a los corazones, que esta palabra pueda cambiar y transformar a todos aquellos que la escuchen y que estén padeciendo por este pecado tan terrible que es la inmoralidad sexual, Señor. Porque tú quieres librarnos, hacernos libres de este pecado, Señor. Y yo te ruego por aquellos y por esta congregación principalmente, tanto hombres, jóvenes, porque esto de la inmoralidad sexual ataca a todos, inclusive hasta los niños son involucrados, Padre, pero sabemos que tú tienes el control y que tú nos enseñarás y nos mostrarás el camino que debemos de recorrer. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, la inmoralidad sexual es otro pecado que nos mantiene esclavos en el Señor. Es un pecado grave, mis hermanos. Y el Señor Jesús nos quiere hacer libres de este pecado, ¿sí? De la inmoralidad sexual. Y tal parece que la inmoralidad sexual, mis hermanos, va a la vanguardia y va en aumento, ¿sí? Mire, la inmoralidad sexual abarca varios aspectos. El primero de ellos es la infidelidad o el adulterio. Ese es uno de esos aspectos. Antes, mis hermanos, la infidelidad, es decir, el adulterio, era cometido por el hombre. Antes, ¿verdad? En un alto porcentaje. Pero ahora, mis hermanos, la mujer también comete la infidelidad. Y según las estadísticas, el 40% de las mujeres son infieles en la actualidad. Y esta estadística, este porcentaje, va en aumento, mis hermanos. Fíjese, y si no me cree, búsquelo, investíguelo para que vea, ¿sí? El adulterio, mis hermanos, se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados, ¿verdad?, con otra persona, ¿sí? Ese es el adulterio. El adulterio, mis hermanos, es mencionado en los mandamientos que dio Dios a Moisés. En Éxodo 20:14 hay un mandamiento que todos debemos de conocer y que sabemos. En Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Es un mandato de Dios. No cometerás adulterio, ¿sí? Por lo que el adulterio, mis hermanos, es algo que Dios aborrece. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí. Mire, vaya otra vez a la primera carta a los Corintios, ahí está, ¿verdad? Pero vaya en ese mismo capítulo 6, pero en el versículo 9, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor al respecto. Primera de Corintios 6:9. Ahí lo tiene, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Se fija cómo compara la idolatría con ese pecado sexual de la inmoralidad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ¿qué? Adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el versículo 10 en la parte B dice: no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Mire, vaya rápidamente a Proverbios. Vaya al libro de Proverbios. En el capítulo 6, verso 32. Yo le voy a leer 3 versiones distintas de este versículo. 3 versiones. Le voy a leer la Reina Valera, la Palabra de Dios para Todos y la Nueva Versión Internacional. Proverbios 6, 32. ¿Lo tiene? Proverbios 6, 32. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y es claro, en la Reina Valera, que la mayoría tienen esa versión, dice: mas el que comete ¿qué? Adulterio, ¿qué dice? Es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Se fija? Y vean lo que dice la palabra de Dios para Todos, esta versión. Dice: pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe.
se destruye a sí mismo. No lo dije yo, lo dice la palabra. Pero vea la Nueva Versión Internacional lo que dice, mis hermanos. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. ¿Ya lo vio? Jesús mismo, mis hermanos, tocó este tema y habló sobre el adulterio. Mire, vaya por favor allá a Mateo, en el capítulo 5, verso 27, por favor. Mateo 5, 27. ¿Sí lo tiene? Dice lo que dice, vea lo que dice Mateo 5, 27, dice, oíste que fue dicho, ¿qué fue dicho? No cometerás ¿qué? Adulterio. Y es Jesús hablando, les estaba hablando a los que estaban allí en ese momento, ¿verdad? Habéis oído que no cometerás adulterio. Y dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A ver, hombres, esos hombres varones que miran a las señoritas, a las mujeres y las desnudan con la mirada y que no le quitan la mirada hasta que se pierde. Si fuera literal esto, mis hermanos, muchos de aquí ya estuvieran tuertos o ciegos. Pero Jesucristo es muy claro. Y mire, yo le voy a leer la palabra del versículo 28, la versión Palabra de Dios para Todos, lo que dijo Jesucristo sobre esto. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Qué tremendo, ¿no? Mire, Jesús toca este tema de la vista, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente los varones somos visuales, ¿sí? Somos visuales. Y en el verano, mis hermanos, vemos en las calles, a donde quiera que tú vas, a la plaza, donde quiera, ves a las mujeres, a las señoritas, pues con ropa fresca, ¿no? Para el verano. Pero hay algunas, mis hermanos, que parece que casi van desnudas, ¿no? Traen unos chores bien apretados y casi hasta arriba. Y tú dices, qué barbaridad, ¿cómo puede ser así? El otro día le dije a mi hijo, oye, hijo, estos vienen a la escuela vestidos así, unas señoritas de preparatoria, de high school. Dijo, ¿así vienen vestidas? ¿Los dejan los maestros? Digo, deja que los maestros lo dejen. Los papás que permitan que sus hijas vayan vestidas así a la escuela. Qué tremendo, ¿no? Pero la ropa fresca de verano, ¿verdad? Y ahí van las mujeres con sus shorts muy cortitos, pero muy cortitos, ¿verdad? Y tú como varón, cuando vas en esa plaza, que eres cristiano, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo te pregunto, ¿qué haces cuando ves a una mujer así en la calle? ¿Te le quedas viendo? ¿O desvías tu mirada? ¿Qué es lo que haces, varón? Mire, ver no está mal, porque la vista es natural, ¿sí? Pero mirar son dos cosas distintas. Ver, pero la cosa es mirar, observar. Para codiciar es muy diferente, porque eso ya es pecado, mis hermanos. Una cosa es cuando va pasando alguien, ves que pasa, pero no te le quedas viendo, ¿verdad? No te quedas clavado ahí viendo a esa persona. O sea, tú ves que pasa y hasta dices, ay, esta señora, ¿no? Con 60 años y con ese short, qué ridícula se ve, ¿no? Pero no te quedas viendo, hermano, ¿sí? Ver, mi hermano, como le decía, no está mal. La cosa aquí, lo que es pecado es mirar para codiciar. Eso sí es pecado. Yo le pregunto, ¿te quedas viendo a esa mujer o a esa jovencita hasta que se pierde? Eso es entre tú y Dios. Mira, a Dios nada le podemos ocultar, ¿sí? Nada le podemos ocultar al Señor. Si tú te haces como el disimulado, pero el Señor te está viendo. Así que tenlo en cuenta eso. Y mire, mi hermano, el adulterio no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Esta forma, el adulterio, fue iniciada primero con miradas, primeramente. Si estando casado miras a una mujer por primera vez que no es tu esposa e imaginas un deseo sexual,
estás usando el sentido de la vista, ¿sí? Si la miras una segunda vez, estás permitiendo ser tentado, mi hermano. Y si la miras una tercera vez, has abierto tu corazón al pecado, ¿sí? Más allá de esta tercera vez, mis hermanos, es definitivamente pecado, porque es cuando se consume el adulterio, ¿sí? Y Jesús va más allá, mis hermanos. Él va a lo profundo del corazón. Él va a la raíz del problema. Porque muchos creen las mentiras del diablo. Y luego viene el Satanás a tu vida y te dice, con que Dios te dijo no adulterarás. No es verdad, no pasa nada. ¿A quién le dan pan quien llore? ¿Sí o no? Y tú te dices, sí es cierto, ¿verdad? Pues ¿a quién le dan pan quien llore? ¿Sí? Mire, pues yo he visto a muchos comiendo de ese pan y después los ves llorando. Perdóname, por favor. No es lo que tú crees. ¿No? Sí, mis hermanos. Sí. Y todo por haberle hecho caso al diablo, a su propia concupiscencia, ¿verdad? Mire, vaya a Gálatas, por favor. Gálatas 5:19. Y vamos a ver lo que dice ahí la palabra. La palabra de Dios es muy clara y está llena de versículos, de enseñanzas para salir de este pecado, mis hermanos. Y Jesús nos quiere hacer libres de este pecado. Gálatas 5:19, ¿lo tiene? Vea lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego da otra serie de una lista más de otros pecados, ¿verdad? Pero estos 4 pecados, mis hermanos, que vamos a estudiar más adelante, son pecados relacionados con la sexualidad, mis hermanos. Y luego dice el versículo 21 en la parte B, que los que practican tales cosas, ¿qué? Se irán derechito al cielo. ¿Eso dice? Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Ahora, mujeres, su forma de vestir tiene mucho que ver con esa tentación, ¿eh? Mujeres cristianas, porque pues las que no son cristianas, pues está por demás, ¿no? Decirles. Pero en ocasiones, ¿te sientes incómoda por la forma en que te miran los hombres? Si te sientes incómoda por la forma en que te miran los hombres, es por la forma en la que estás vistiendo, mujer. ¿Sí? Entonces ya no uses esos escotes, ya no te pongas esos pantalones tan ajustados que parece que te los metiste con calzador o que te embarraste grasa para que pudieran entrar. Ya no se vistan así, mujeres cristianas. ¿Están de acuerdo? Porque el hombre es visual. Mire, si un hombre cristiano puede ser tentado, pero imagínese en la calle y usted vistiendo así. Un hombre en la calle no la va a respetar, hermano. No la va a respetar. ¿Sí? Por eso deben de cuidar su forma de vestir, mis hermanos. Sobre todo aquellas que son creyentes en Dios. ¿Cuántas dicen amén? Porque no tiene necesidad de eso, mis hermanas. Al menos que usted quiera atraer las miradas de los varones y aguantar las groserías de ellos. Al menos que usted quiera eso, ¿verdad? ¿Cuántos le ha tocado pasar? No, mire, y usted pasa en una construcción, bueno, no sé aquí, pero en México, de donde yo vengo, usted pasa por una construcción, una mujer pasa por una construcción y todos los parecen como lobos enjaulados, ¿no? Y empiezan a decir de cosas a la mujer, y cosas incómodas, ¿sí? Entonces, por eso no debemos de provocar, mis hermanos. Otro aspecto de la inmoralidad sexual, mis hermanos, es la pornografía, ¿sí? Es algo que te hace cautivo en tu mente y en tu corazón. Y sabes, mi hermano, la pornografía genera adicción. Genera adicción. Es como una droga, ¿eh? Eso se lo digo. Y es difícil de salir de ese estado, ¿eh? Genera en tu mente una falsa satisfacción y esto provoca que quieras más, que quieras ver más. ¿Sí? Esto ya no solo es en los hombres, mis hermanos, las mujeres
también ven pornografía hoy en la actualidad. Qué tremendo, ¿no? Y esto, mis hermanos, ha provocado violaciones, ha provocado incestos, porque no solo se conforman con ver, ahora lo quieren hacer. Y alguien que ve pornografía, que tiene ese vicio de ver pornografía, se convierte en alguien altamente, un violador, puede ser, ¿verdad? Tiene un alto porcentaje de convertirse en un violador, mis hermanos, de verdad. Entonces vea lo que dice la palabra de Dios. Vaya por favor a Levítico 20, versículos 7 al 21. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Levítico 20, verso 7. Necesito... Levítico 20. Que me lo encuentro. Levítico 20, verso 7. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice el versículo 7 de la palabra de Dios para todos. Dice, ustedes deben santificarse y ser santos, porque lo mando yo, el Señor su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica, porque lo mando yo, el Señor que los santifica. Cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá, deben morir. Ha insultado a su papá y a su mamá, y él mismo se ha buscado su propia muerte. Pero vean lo que dice el versículo 10, mis hermanos. Dice aquí, si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su papá, ha deshonrado a su papá, y por eso tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Versículo 12 dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos deberán morir. Ellos han cometido incesto. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Versículo 14 dice, si un hombre se casa con una mujer y con la mamá de ella, comete una perversión. La gente debe quemarlos vivos para que esta perversión no se presente entre ustedes. Y ve el versículo 15, dice, el hombre que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte y se debe matar al animal. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, tanto la mujer como el animal deben morir. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Y ve el versículo 17, si un hombre se casa con su hermana, no importa si solo es hija de su papá o de su mamá, es decir, hermanastra, ¿verdad? Y tienen relaciones sexuales, tanto él como ella han cometido un acto vergonzoso y serán separados de la comunidad públicamente. El hombre ha tenido relaciones con su hermana y tendrá que ser castigado por su pecado. Versículo 18 dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante el periodo menstrual, ambos han expuesto la fuente de la menstruación y tienen que ser separados de la comunidad. Versículo 19 dice, no tengan relaciones sexuales con la hermana de su mamá ni con la hermana de su papá, porque eso es tener relaciones sexuales con sus parientes cercanos y los dos tendrán que sufrir las consecuencias. Versículo 20 dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío, y tanto el hombre como la mujer serán castigados por ese pecado, así que morirán sin descendencia. Si un hombre le quita la esposa a su hermano, comete una impureza.
ha deshonrado a su hermano, y tanto ese hombre como la mujer quedarán sin hijos. Verso 22 dice: lleven a la práctica todas mis leyes y mandamientos, cúmplalos, para que la tierra donde los llevo a vivir no los expulse de ellas. ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Está viendo lo que está sucediendo? Se escucha fuerte todo eso, ¿sí o no? Se escucha fuerte todo eso. Pero ¿sabe? Esto, mis hermanos, que acabamos de leer, es una realidad hoy en día. Es el pan de todos los días, y más en este país en donde viven tantas familias juntas, mis hermanos. De verdad se lo digo, de verdad. En algunos, mis hermanos, las circunstancias provocaron esto, pero también por otro lado es por ignorancia de la palabra de Dios. Pero ninguna de las dos, mis hermanos, justifican los hechos ni los actos. Por eso, mis hermanos, el Señor nos advierte, ¿sí? La gente, mis hermanos, quiere ejercer su sexualidad de forma en que ellos quieren, en pleno libertinaje. Se casan, se divorcian, se juntan con una y se juntan con otra pareja, y esto, mis hermanos, te hace esclavo. Eso, mis hermanos, no es libertad, ¿sí? El argumento de muchos es que si Dios me hizo mi sexualidad, si me dio mi sexualidad, no es para que me la reprima después, sino entonces ¿para qué Dios me la dio? Sí, Dios te dio tu sexualidad, pero te la dio para disfrutarla en el matrimonio, con la mujer de tu juventud, con tu esposa, solamente varón, y mujer con tu esposo solamente. ¿Sí, amén o no amén? Porque yo por eso me pregunto, ¿por qué entonces hay tantas enfermedades como el SIDA, el sífilis, el papiloma, el herpes? ¿Por qué hay tantas enfermedades sexuales, mis hermanos? ¿Por qué? Por causa de la inmoralidad sexual, por causa del pecado, ¿verdad? Porque le dan rienda suelta a la inmoralidad sexual. Por eso Dios nos puso límites, mis hermanos, para nuestro bien y evitarnos estas desagradables enfermedades. ¿Cómo lo ve? ¿Sí? El cuerpo, mis hermanos, hágale así, tóquese. ¿Su cuerpo? Tóquese, por favor. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. Regrésese, por favor, a 1 Corintios, capítulo 6, verso 13. Yo sé que ahorita están surgiendo preguntas, mis hermanos, pero Dios se las va a responder más adelante. Yo sé que surgen preguntas, porque esos temas para muchos es tabús. Esos temas, muchos no quieren tocar estos temas, ¿sí? 1 Corintios 6, 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, ¿qué? No es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Estoy hablando con cristianos, ¿verdad, hermanos? No estoy hablando con gente que está allá afuera. Y la palabra de Dios es dirigida para cristianos, no para la gente que está allá afuera. Y si está dirigida para cristianos es porque habían problemas en estas situaciones, aún entre los cristianos. Y dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Verso 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego el versículo 18 dice: huid. A ver, digan todos: huid de la fornicación. Es decir, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ya ve? Nuestro cuerpo le pertenece al Señor, mis hermanos. ¿Sí? Y aquí el término se refiere a toda inmoralidad
del cuerpo, mis hermanos. Y Cristo dijo al respecto que toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón del hombre. ¿Sí? Vaya por favor a Marcos capítulo 7, verso 21, para que veamos lo que Jesucristo dijo al respecto. Marcos 7, 21. ¿Lo tiene? Dice Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres, y cuando dice hombres se está refiriendo a antropos, la palabra antropos, o sea, tanto hombres como mujeres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué más sale del corazón? Los adulterios. ¿Qué más? No lo escucho. ¿Qué dice? ¿Qué más? Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué más? Y contaminan al hombre. Es Jesucristo hablando, mis hermanos, dentro del corazón. Por eso la palabra es muy clara y dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso debemos cuidar el corazón, mis hermanos. Debemos cuidarnos también del corazón, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso. ¿Se fija? Y a veces queremos dejarnos guiar por lo que nuestro corazón nos dicte. No, mis hermanos, tengan cuidado con eso. Otro aspecto de la inmoralidad sexual es la homosexualidad, mis hermanos. Muchos que practican este pecado argumentan estas personas que sí nacieron. Y esto lo dicen para justificar sus acciones. Pero hay una noticia, y la ciencia lo dice. No existe un gen gay. No existe, mis hermanos. Y esto lo dijo el exdirector del proyecto Genoma Humano. ¿Han escuchado hablar de Francis Collins? Francis Collins. ¿Han escuchado hablar de él o no? Él era el director del proyecto del genoma humano. Y esto fue lo que él dijo, mis hermanos. Esas son las palabras literales de un científico, ¿sí? Y él dijo, el mapa del genoma humano no se encontró un gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Así que nada de que así me hizo Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira. Si es una perversión. Y esto significa, mis hermanos, que la preferencia sexual es una inclinación errada y es algo que tú quieres y tú deseas. Nada más. Porque si no me cree, vaya a Romanos, por favor. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Mire, todo lo que le estoy diciendo viene en la palabra, mis hermanos. Así que si al final quiere decirme algo, con todo gusto, venga. Pero yo le voy a decir lo que dice la palabra. ¿Sí? Romanos 1:21. Y quizás hasta nos puedan censurar, ¿no? Pero no importa, mis hermanos. Lo que importa es que aprendamos esto. Romanos 1:21. ¿Lo tiene? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que empezaron a hacerse ídolos, ¿verdad? Y luego dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, es decir, de sus propios deseos carnales, ¿verdad? Las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y antes de pasar al siguiente versículo, quiero aclararle por qué dijo Pablo esto. Porque en la época de Pablo había un templo dedicado a Afrodita y había sacerdotisas
Es más, la inmoralidad sexual estaba como hoy, mis hermanos, en la época de Pablo, ¿sí? Había hasta templos que eran dedicados a la fertilidad y había sacerdotisas, bueno, eran sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución, mis hermanos. Y los hombres iban y dedicaban esa relación íntima con una sacerdotisa a esa diosa. O sea, había inmoralidad. Por eso lo está diciendo Pablo, ¿sí? Esto. Y el versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, las mujeres andaban con mujeres. Lesbianismo, mis hermanos. Y el versículo 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque hoy en día no toman en cuenta a Dios, no, eso es retrógrada, eso ya es, no, me siento insultado. Sí, pues te sientes insultado, te sientes agredido porque quieres pecar a gusto. Pero tú lees esto y dices: no, eso no. Por eso no toman en cuenta a Dios, dicen, ¿verdad? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, una vez yo escuché ya no sé si era hombre, mujer, no sé qué era. Total de que entrevistaron a uno, porque allí en Guadalajara hicieron seguido bueno, en donde quiera ya, ¿no? Ya es mundial. Hacen sus famosos desfiles. Y una vez le preguntaron a uno: oye, ¿y tú, cuál es tu inclinación o por qué estás aquí? No, pues es que yo soy una mujer en un cuerpo de hombre, ¿sí? O era una mujer, ya no me acuerdo. Pero él decía: yo soy una mujer en un cuerpo de hombre, pero me gustan las mujeres, ¿verdad? Decía, o sea, era un hombre, pues, que decía que era una mujer, pero me gustan las mujeres, ¿verdad? Soy lesbiana. Entonces, ¿cómo? O sea, y se operó aparte. Se hizo mujer, o sea, era un hombre, se operó como mujer y luego dice que es lesbiana y le gustan las mujeres. En serio, ¿eh? Así está, mis hermanos. Usted escúchelos y va a decir: ¿qué le está pasando? Ya están reprobados, ya están en sus mentes, ya la maldad está están llenos de maldad en sus corazones. En serio. Usted escúchalos y dice: ¿cómo es esto? Entonces, ¿para qué te operabas de mujer si te gustan las mujeres? Están ya cegados en su maldad. ¿Sí? Y muchos utilizan este dicho, ¿verdad? Que es un mal dicho. Muchos dicen: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Sí? Pero este es un argumento del mundo, mis hermanos, de la mayoría de la gente. Mire, una vez una persona me dijo: mi hijo está pasando por una situación, pero esta situación ya no tiene remedio, ya no nada se puede hacer. Y yo fui con un sacerdote y me dijo que no, que lo aceptara tal como es. Dije: no, hay solución para eso, hay remedio para eso. No, a mí me dijo que no. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Esa es una gran mentira de Satanás, mis hermanos, porque todo lo torcido se puede enderezar. ¿Cuántos dicen amén? Y si no me cree, vaya por favor a Isaías 40, verso 1, para que veamos lo que dice su palabra al respecto. Todo lo torcido se puede enderezar. Isaías 41. Pero recordemos, mis hermanos, que todo es cuestión de decisiones. Cada quien decide lo que quiere, ¿sí? Dios no los obliga, les da la solución. Isaías 41 dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Y se fija? Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Y luego, ¿qué dice? Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios, mis hermanos? No hay nada imposible para nuestro Dios.
¿sí? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y mis hermanos, Dios nos está limpiando porque quiere vivir en una casa limpia, mis hermanos. Y esta casa en la que Él quiere habitar es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, mis hermanos. A muchos se les hace duros estos temas, difíciles, pero la palabra de Dios está llena de esos temas. No podemos ignorarlos, mis hermanos. Sus mandamientos, mis hermanos, no son gravosos. Dios puso leyes para poner los límites, para darnos un equilibrio, ¿sí o no? ¿Qué pasaría, mis hermanos, en la ciudad si no hubiese semáforos? ¿Qué pasaría? ¿Usted se puede imaginar? Sería un caos. Pero pusieron semáforos para que haya un orden. La palabra de Dios pone orden en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Sí? Por eso las leyes existen para que haya armonía, mis hermanos, para que haya equilibrio. Amén. Las siguientes, mis hermanos, los siguientes puntos son algunas objeciones comunes a los mandatos de Dios contra la inmoralidad sexual. Mire, ahí le va una objeción, la primera objeción. Algunos dicen, no es malo, si nos amamos, no es malo. La Biblia, mis hermanos, no hace ninguna distinción entre relaciones sexuales amorosas y no amorosas, La única distinción bíblica es entre personas casadas y no casadas. El sexo dentro del matrimonio, mis hermanos, es bendito, ¿sí? Porque Génesis 1:28 es lo que dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El sexo fuera del matrimonio, mis hermanos, es fornicación o inmoralidad sexual, ¿sí? Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿sí? No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se fijan, mis hermanos? La palabra de Dios es clara, ¿no? La segunda objeción: los tiempos han cambiado y lo que era malo en los tiempos bíblicos ya no se considera pecado. Algunos tienen ese concepto y algunos tienen ese argumento. La mayoría de los pasajes, mis hermanos, que condenan la inmoralidad sexual también incluyen pecados como la codicia, como el robo. Y hoy en la actualidad, ¿el robo no es malo? ¿Usted qué cree? O que nos roben. Yo hubiera dejado que me robaran el carro, ¿verdad? Que al cabo no es malo. Muchos tienen ese argumento: es que ya eso es retrógrada, eso fuera en el pasado. La palabra de Dios es antigua, antigua, será antigua, pero no es anticuada. La palabra de Dios es actual, mis hermanos, ¿sí? El robo es tan actual como el pecado de inmoralidad sexual, mis hermanos, ¿sí? No hay nada de que los tiempos han cambiado. Lo que antes era la Biblia, ahora ya no. Es lo mismo, mis hermanos. El carácter de Dios no cambia con la opinión de la cultura, mis hermanos. Porque Malaquías 3:6 dice: yo, el Señor, no cambio. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y Hebreos 3:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios, mis hermanos, es inmutable. Él no cambia. Su palabra sigue siendo vigente hasta hoy para todos. Que queramos hacernos sordos o que quieran dejar hacia un lado lo que Dios nos dice, es muy distinto. Otra objeción que usan es: estamos casados ante los ojos de Dios. Y este argumento, mis hermanos, implica que Dios está visco, ¿sí? La falacia de esta idea
es que el Dios que creó el matrimonio, en primer lugar, se retractaría de su propio mandato para acomodar lo que Él ha llamado pecado. Dios declaró que el matrimonio en un hombre y una mujer unidos es de por vida, ¿sí o no? Y eso usted lo encuentra en Marcos 10, desde del 6 al 9. Anótelo nada más. Y a menudo la Biblia, mis hermanos, utiliza la imagen de una boda y un pacto matrimonial como metáfora para enseñar una verdad espiritual. Como Apocalipsis, ¿verdad? 19:9, que dice que el ángel me dijo, dice Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dios, mis hermanos, se toma muy en serio el matrimonio, muy en serio. Y sus ojos ven la inmoralidad por lo que es, mis hermanos, ¿sí? Independientemente de lo astutamente que hayamos redefinido. Ya está todo escrito, mis hermanos. Otra objeción, una cuarta objeción. Algunos dicen: todavía puedo tener una buena relación con Dios, porque pues Él me entiende, Él sabe y conoce mi situación. Mire, vaya a Proverbios 28:9, por favor. Proverbios 28:9. Créame, mi hermano, que ese tema es un poco complicado, ¿eh? No me fue fácil el prepararlo, el hacerlo. Me pasé como unas 2 semanas haciéndolo, de verdad. Porque abarca mucho. Y le digo, es una serie completa. Pero estoy tratando de tocar todos los puntos posibles para una enseñanza. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow, qué tremendo, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos, cuando pensamos que podemos elegir obstinadamente el pecado y que a Él no le importa, a Dios. ¿Sí? Primera de Juan 2, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4. Y en esta carta Juan presenta un serio desafío, mis hermanos, para aquellos que persisten en esta línea de pensamiento, ¿sí? De que no, Dios me entiende. Vea lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, no, sí, yo conozco, yo soy cristiano. ¿Y por qué no guarda sus mandamientos? Sí, entonces somos mentirosos, mis hermanos, y la verdad no está en nosotros. Hebreos 13:4, por favor. Y ese pasaje de Hebreos 13:4 deja muy claro lo que Dios espera de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. A ver, que los vea el Señor. Dice Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La inmoralidad sexual, mis hermanos, es incorrecta. La sangre de Jesús puede limpiarnos de todo tipo de impureza cuando nos arrepentimos y recibimos su perdón. Porque eso dice primera carta de Juan 1:7 al 9, ¿no? Que Él es fiel, Él es justo y verdadero. Él es fiel, justo y verdadero para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Sí? Se lo dije parafraseado. Ahora bien, esa limpieza que habla primera carta de Juan significa que nuestra vieja naturaleza, incluida la inmoralidad sexual, ha muerto. Si hemos sido limpiados por el Señor. ¿Sí? Mire Romanos 6:12 lo que dice. Ahora sí está leyendo la Biblia, mis hermanos. Romanos 6:12. Que dicen, que yo por eso no la leo toda la semana, porque el pastor los domingos, mucha palabra y pues ahí desquito lo de la semana. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. O sea, no obedezcan a sus cuerpos en sus propios deseos, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre, es decir, ni se mencione, ni se piense siquiera, ¿sí? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tenemos que vivir en santidad, mis hermanos. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso viene en Mateo 5:8. Y el Salmo 24:3, vaya por favor al Salmo 24, verso 3. Salmo 24:3 dice, fíjese, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién? Y el versículo 4 dice: solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Es imposible, mis hermanos, mantener una sana intimidad con Dios cuando nuestros cuerpos y almas se entregan a impurezas de cualquier índole. Es imposible mantener una relación, una comunión con Dios. Cuando estamos en pecado, la comunión con Dios se corta, mis hermanos. Y ya después de todo lo que vimos, mis hermanos, usted ha de decir: ¡uf! ¡Qué difícil cumplir con todo esto! ¿Sí o no? ¿A quién se le hace difícil esto? Sinceramente, levante su mano. Es difícil. ¿Y sabe qué? Sí es difícil. ¡Qué difícil cumplir con todo esto! ¿Difícil, mis hermanos? No. Imposible. Es imposible, porque lo hacemos en nuestras fuerzas y no en el poder de su Espíritu. Por eso es imposible, mis hermanos. Por eso es difícil. Y vaya por favor a Gálatas 5:16, para que veamos el poder del Espíritu Santo que tiene sobre nuestras vidas. Y hermanos, tenemos que usar la libertad que Dios nos da para andar en una vida santa, mis hermanos. Porque muchos dicen: no, pues es que es mi cuerpo, yo sabré lo que hago con él. ¿Se ha escuchado a esos que dicen eso? Pero ese pensamiento, mis hermanos, es del mundo, no es de cristianos. ¿Sí? Gálatas 5:16, ¿lo tiene? Dice: digo pues, andad en el Espíritu. En pocas palabras, mis hermanos, si andamos en el Espíritu, naturalmente no vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne. Si andamos en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu, mis hermanos? Andar en el Espíritu, primero, significa que el Espíritu Santo vive en ti. ¿Sí? Le recomiendo que escuche hoy la enseñanza del pastor Chuy, vivencias con el Espíritu Santo, que dio hoy. En segundo lugar, andar en el Espíritu significa estar abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, significa modelar tu vida según la influencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos saber si alguien anda en el Espíritu? ¿Quieres saber cómo es que alguien anda en el Espíritu? ¿Sabe cómo? Anda a una persona, ¿cómo la distingue? Porque se parece a Jesús. ¿Sí? Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería promoverlo y hablar de Él. Vaya por favor al Evangelio de Juan, dejando un apartado en Gálatas. Ahí en Gálatas 5, deje un apartado y vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Fíjese lo que dijo Jesús: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar,
porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¿Se fija? Y el versículo 26 de este capítulo 14 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando alguien anda en el Espíritu, mis hermanos, solamente escucha lo que esa persona escucha, lo que el Espíritu Santo dice, mientras nos guía en el camino y se forma la naturaleza de Jesús. La vida por el Espíritu, mis hermanos, es una vida de fe y de amor. Amén. Y continúa diciendo el versículo 16 de Gálatas. Regrésese a Gálatas 5, verso 16. Dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, mis hermanos, no hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Los dos simplemente no van juntos. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos, mis hermanos, y pasiones caídos, sino para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en el camino de Jesús. Y esa es la clave para una vida recta, mis hermanos. Andad en el Espíritu y no vivir bajo el dominio de la ley, que es la carne. ¿Sí? Mire, no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando andamos en el Espíritu, todo lo ve diferente. Todo es diferente. ¿Sí? Y andar en el Espíritu, para poder andar en el Espíritu también necesita tener comunión con el Padre, mis hermanos. Necesita orar, necesita ayunar y necesita leer las Escrituras para poder andar en el Espíritu. Mire, y se nota la diferencia cuando anda o no en el Espíritu. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. Y andar en el Espíritu, mis hermanos, es la clave, pero no siempre es fácil. A menudo es una batalla. Es una batalla, mis hermanos. Hay una batalla en el interior del cristiano, y la batalla es entre la carne y el Espíritu. Esa es la batalla, mis hermanos, de todos los días. Como escribe Pablo, ¿verdad? Estos son contrarios entre sí, no se llevan bien en absoluto. Es como el agua y el aceite, mis hermanos. Usted trata de mezclar el agua con el aceite, ¿qué va a pasar? Se van a separar. Y el Espíritu y la carne es igual, mis hermanos. ¿Sí? Cuando la carne está ganando la batalla interna, no haces las cosas que tú deseas. ¿Sí? No vives de la manera que quieres, vives bajo la carne en lugar de bajo el Espíritu. ¿Sí? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El antídoto, mis hermanos, para la carne no se encuentra en la ley, sino en el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque cumples la voluntad de Dios a través de la influencia interna del Espíritu Santo en lugar de la influencia externa de la ley de Dios, es decir, de la carne. ¿Sí? Y esto efectivamente escribe la ley de Dios en nuestro corazón, dentro de nosotros. Y esta es la gran obra del nuevo pacto, mis hermanos, prometida en el Antiguo Testamento, que dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, la influencia, mis hermanos, interna es mucho más efectiva que la externa. El error que se comete, mis hermanos, con tanta frecuencia es que la ley, ¿verdad?, sustituye a la restricción del Espíritu Santo y con resultados muy desastrosos. Le voy a dar un ejemplo. Mire, un policía en la esquina de la calle es un elemento que ayuda a ser mucho más eficaz en las infracciones de la ley. ¿Por qué? Porque si usted ve letreros por todos lados,
velocidad máxima 40 millas por hora, ¿sí? Y usted ve que algunos van a 60 por la avenida, pero luego de repente ven una patrulla que está ahí parada tomando la velocidad. ¿Qué pasa con ese que va rápido? ¿Se va más rápido? Le baja, ¿verdad? Dice, ¡ay, ahí está el policía! Mire, no importa que haya letreros, no importa que haya la ley, ¿sí? Y esos letreros significan la ley, ¿sí me explico? Pero el Espíritu Santo, cuando vivimos en el Espíritu, nos disuade, es el que nos dice, hey, nos advierte. Y usted cuando ve un policía dice, ay, tengo que respetar lo que dice ahí, pero cuando no lo ve, ¿verdad? Y a veces pensamos de la misma manera, mis hermanos. Pensamos que Dios no nos ve y andamos haciendo infracciones por todos lados. Pero recuerde, mis hermanos, el Señor siempre está ahí en su patrulla, viéndole. ¿Sí? Y ya para ir aterrizando, mis hermanos, ya para concluir, escribiendo de nuevo a toda una congregación, ¿verdad? Pablo llama a total fornicación una de las obras de la carne, que continúa diciendo ahí en Gálatas, ¿verdad? Que es la lascivia. ¿Alguien lo quiere leer, el versículo 19? ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 19? De la carne. Manifiestas son las obras de la carne, ajá. Que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahí está. Que ya los vimos, ¿verdad? Que ya tocamos ese tema. Y por supuesto, mis hermanos, al igual que con todos estos requisitos, no vamos a ejemplificarlos perfectamente, ¿verdad? Por lo que siempre hay que volver, mis hermanos, a las buenas nuevas de salvación y satisfacción por medio de Jesucristo. Pablo, mis hermanos, también dice que a pesar de que algunos miembros de la congregación habían sido fornicarios y por lo tanto no tenían herencia en el reino de Dios, comienza a alegrarse. Y al expresar lo siguiente, vaya otra vez, ya para concluir, en 1 Corintios 6, versículo 11. Vea lo que dice Pablo, ¿no? Primero Pablo los exhortó en el capítulo 6 y les empieza a decir que los fornicarios y huyan de todo esto, ¿verdad? Pero vean lo que dice Pablo después, comienza a alegrarse y les dice, y esto eran algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pablo le recuerda que su pecado sexual está relacionado con el viejo hombre y sus malos caminos, no con el nuevo hombre y sus caminos rectos. Aún así, el llamado a la pureza sexual, mis hermanos, es uno de los mandatos más importantes y repetidos en el Nuevo Testamento, la pureza sexual. Por lo tanto, esta calificación es un llamado a la devoción, mis hermanos. Devoción primeramente a Dios y luego a su cónyuge dado por Dios. Sin lugar a dudas, mis hermanos, es un llamado a alejarnos de la inmoralidad sexual, pero también a alejarnos de un corazón errante, de ojos errantes y manos errantes. ¿Sí? Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que tocamos, cuidado con lo que nuestro corazón nos dicte. Es un llamado, mis hermanos, para cada uno de nosotros a ser puros y castos, a ser ejemplos en carácter y conducta, ya sea en el matrimonio o en la soltería también, ¿sí? Es un llamado a los casados a buscar y disfrutar la relación sexual con su cónyuge, y un llamado a los solteros a someter voluntariamente su sexualidad a la voluntad y cuidado de un Dios de amor, ¿sí? Abarca a todos, mis hermanos, casados y solteros. Así que, hermanos, si es usted varón, no ande abrazando a las hermanas, mi hermano, ¿sí? Ni saludándolas de beso, ¿sí? Solo salúdelas con respeto. Un saludo de mano es suficiente para no dar lugar al diablo, mis hermanos, ¿sí? No las salude de beso, ni las abrace a las hermanas. Con todo respeto, ¿cómo está, hermana? Buenos días, ¿sí? Entre varones no hay problema, nos podemos dar un abrazo, ¿sí? Pero un varón a una mujer,
Por favor, tengan cuidado con eso, mis hermanos. Y si usted es hermana, dése a respetar y vístase decorosamente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si vamos, mis hermanos, a incrementar nuestra pureza sexual, mantenerla y crecer en ella, yo le invito a que hagamos juntos esta oración. Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, para que me des el deseo y la sabiduría de proteger mi corazón de todas las formas de inmoralidad sexual. Yo oro para ser diligente en confesar y abandonar todo pecado sexual conocido, pues tu mandato es una lámpara y tu instrucción es una luz. Tu disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Me protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua, y no debo de codiciar su belleza, y no debo dejar que sus miradas coquetas me seduzcan. Pues como dice tu palabra, una prostituta me llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre me costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no será borrada jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá. Yo, varón, quiero invitarte que levantes esta oración y digas: oro para considerar a las ancianas como a madres y a las mujeres jóvenes como hermanas con toda pureza. Y mujeres, levanten su voz y oren y digan: oro para considerar a los hombres mayores como a padres y a los hombres más jóvenes como hermanos con toda pureza. Y todos levantemos nuestra voz y digamos: yo oro, Señor, para que purifiques mi corazón, para que el pecado de adulterio expresado incluso en pensamientos, en miradas lujuriosas, pierda todo su poder sobre mí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Yo oro, Señor, para no desanimarme cuando peque. Por favor, déjame tener consuelo en el conocimiento de que cuando confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.